Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Como saben, aquí nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque vamos a destapar un tema candente, un tema que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a todos a especular, la supuesta opinión que cambió todo entre Afra Saraholu y Mert Demir. Sí, la famosa opinión que, según los rumores, ha alterado el rumbo de su relación. Para quienes no estén familiarizados con esta pareja, Afra Saraholu es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, conocida por su talento y carisma en pantalla. Mert Demir, por su parte, es un talentoso músico, compositor y cantante, que ha conquistado al público con su música y su personalidad. Desde que confirmaron su romance, Afra y Mert se han convertido en una de las parejas más observadas de la farándula turca, y cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado al detalle por sus fans y por los medios de comunicación. Aquí en el canal nos encanta desentrañar estos misterios, examinar los rumores y analizar las fuentes de información para ofrecerles la verdad sobre lo que ocurre con sus celebridades favoritas. Y hoy vamos a hacer precisamente eso con Afra y Mert. Vamos a sumergirnos en esta supuesta opinión del cambio, a investigar qué se dice que ha sucedido, a analizar las posibles causas y consecuencias, y a ver si realmente hay algo de sustancia en todo este revuelo. Pero antes de empezar a desmenuzar el chisme, necesito pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y estarán al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, no duden en suscribirse. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el tema del momento. Afra Saraholu y Mert Demir, ¿qué ha pasado? Como les decía, desde que se confirmó su relación, la pareja ha sido relativamente discreta, aunque sí han compartido algunos momentos juntos en redes sociales y en eventos públicos. Han publicado fotos, vídeos y mensajes que demuestran su cariño y afecto mutuo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la discreción es, a menudo, una invitación abierta a la especulación. Y cuanto más discretos son, más rumores y chismes se generan. Y uno de los rumores más fuertes que ha circulado últimamente es precisamente el que vamos a analizar hoy. Se habla de una opinión, una declaración, una postura que, según las fuentes, ha modificado por completo la dinámica de la pareja. Esta opinión, que ha sido bautizada como la opinión del cambio, ha generado tensiones, desacuerdos y supuestamente ha puesto a prueba la solidez de la relación entre Afra y Mert. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esta opinión? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más difusas. La información que circula es, en gran medida, no confirmada y proviene de fuentes anónimas y rumores en redes sociales. Sin embargo, podemos intentar analizar las posibles áreas en las que esta opinión del cambio podría haber tenido impacto. Una de las teorías más extendidas es que la opinión podría estar relacionada con el trabajo de Afra Saraholu. Recordemos que Afra es una actriz muy solicitada, con una carrera en ascenso. Sus proyectos futuros, sus decisiones profesionales, y el tiempo que dedica a su trabajo podrían ser fuentes de conflicto o desacuerdo en la pareja. ¿Qué tipo de papeles aceptará Afra? ¿Cómo afectarán esos papeles a su relación con Mert? ¿Estará Mert de acuerdo con las decisiones profesionales de Afra? Estas son solo algunas de las preguntas que podrían estar en el aire. Otra posibilidad es que la opinión del cambio esté relacionada con los planes de futuro de la pareja. ¿Cómo ven Afra y Mert su relación a largo plazo? Han hablado de matrimonio, de hijos, de formar una familia. Las expectativas y los deseos de cada uno pueden ser diferentes, y si no se hablan abiertamente, pueden generar tensiones y desacuerdos. Quizás la opinión del cambio se refiera a la forma en que cada uno percibe el futuro de la relación, y a las decisiones que deben tomar para alcanzar sus metas individuales y como pareja. También se especula con la posibilidad de que la opinión en cuestión esté relacionada con temas más personales, como la familia o los amigos. ¿Cómo se llevan Afra y Mert con las familias del otro? ¿Influyen las opiniones de sus seres queridos en sus decisiones? ¿Hay algún tipo de conflicto entre sus círculos sociales? Las relaciones con la familia y los amigos son importantes, y cualquier desacuerdo en este ámbito puede afectar la dinámica de la pareja. En resumen, la fuente de esta supuesta opinión del cambio podría ser muy variada, y eso es lo que la hace tan intrigante y
A la vez, tan difícil de confirmar. Podría ser algo relacionado con sus carreras, con sus planes de futuro, con sus relaciones personales, o con una combinación de todo ello. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo cualquier declaración, cualquier gesto, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Y a menudo lo que parece ser un problema insignificante puede ser magnificado por la prensa y las redes sociales, creando así un drama que en realidad no existe. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para analizar este rumor y tratar de llegar a una conclusión? Lo primero, como siempre, es ser críticos con la información que recibimos. Debemos tener en cuenta que muchos de los rumores que circulan en el mundo del espectáculo son infundados, o al menos exagerados. Las fuentes suelen ser anónimas y la información no siempre está verificada. Por lo tanto, debemos ser cautelosos a la hora de creer todo lo que leemos o escuchamos. Lo segundo es analizar las pruebas disponibles. ¿Hay alguna declaración oficial de Afra o Mert sobre el tema? ¿Han publicado algo en redes sociales que pueda darnos alguna pista? ¿Han sido vistos juntos en situaciones que sugieran algún tipo de tensión o desacuerdo? Revisar las fuentes de información es clave. ¿De dónde proviene la información? ¿Es de fuentes confiables? ¿O se trata simplemente de especulaciones sin fundamento? Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Afra o Mert sobre esta supuesta opinión del cambio. Ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, lo cual, en cierto modo, es comprensible. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y no están obligadas a responder a todos los rumores y especulaciones que surgen sobre sus vidas. Sin embargo, esta falta de información oficial solo alimenta la curiosidad y la especulación. Lo que sí hemos visto en redes sociales son algunas publicaciones en las que la pareja se muestra junta, feliz y aparentemente sin ningún tipo de problema. Han compartido fotos, vídeos y mensajes románticos que demuestran su cariño mutuo. Estas publicaciones, por supuesto, no son una prueba definitiva de que todo esté perfecto, pero al menos sugieren que si existe alguna tensión o desacuerdo, no es algo que estén mostrando públicamente. Es importante recordar que en una relación, las discusiones y los desacuerdos son algo normal. No siempre son señal de que algo anda mal, sino que pueden ser parte del proceso de conocerse y crecer juntos. Las parejas pueden tener diferentes opiniones sobre diferentes temas, y a menudo, es precisamente esa diferencia de opiniones la que les permite crecer y fortalecer su relación. Aprender a comunicarse, a respetar las opiniones del otro y a encontrar un equilibrio es clave para el éxito de cualquier relación. En el caso de Afra y Mert, es muy probable que, al igual que cualquier otra pareja, tengan sus propios desafíos y sus propios desacuerdos. Tienen personalidades diferentes, intereses diferentes y expectativas diferentes. Es inevitable que surjan diferencias de opinión en algún momento. Pero de ahí a decir que una simple opinión ha cambiado por completo la dinámica de la relación, hay un trecho muy largo. Es posible que haya habido algún desencuentro, alguna conversación tensa, algún desacuerdo sobre algún tema. Pero eso no significa necesariamente que su relación esté en crisis. Podría ser simplemente una etapa más en el proceso de conocerse y de construir una relación sólida. Otro factor a considerar es la presión mediática a la que están sometidos Afra y Mert. Ser una pareja famosa implica estar constantemente bajo el escrutinio público, y eso puede ser muy estresante. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada y comentada por millones de personas. La presión de los medios, las expectativas de los fans, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden afectar negativamente a la relación. En este contexto, es aún más importante que Afra y Mert tengan la capacidad de comunicarse abierta y honestamente, de apoyarse mutuamente y de proteger su privacidad. Deben aprender a ignorar los rumores y las especulaciones, y a centrarse en lo que realmente importa, su relación, su felicidad y su amor mutuo. Así que, ¿qué podemos concluir? Bueno, en primer lugar, que la información que tenemos sobre esta supuesta opinión del cambio es escasa y no confirmada. No hay pruebas concretas de que haya ocurrido algo grave que haya puesto en peligro la relación de Afra y Mert. En segundo lugar, que es importante ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Debemos ser conscientes de que los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo, pero no siempre reflejan la realidad. Y en tercer lugar, que es muy probable que Afra y Mert, como cualquier otra pareja, tengan sus propios desafíos y sus propios desacuerdos, pero que eso no signifique
a necesariamente que su relación esté en crisis. Debemos darles el beneficio de la duda, y respetar su privacidad y su derecho a vivir su vida como ellos deseen. En definitiva, la historia de la opinión del cambio es un buen ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo, un rumor, una especulación, que genera debate, conversación y por supuesto muchísima curiosidad. Y aunque es posible que haya algo de verdad en todo esto, lo más probable es que se trate de una historia exagerada y magnificada por la prensa y las redes sociales. Es posible que Afra y Mert estén pasando por un momento difícil, pero también es posible que todo sea parte de la vida normal de cualquier pareja. Lo importante es que ellos estén bien, que se apoyen mutuamente y que sean felices. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la supuesta opinión que cambió todo entre Afra Saraholu y Mert Demir. Hemos intentado desmenuzar este rumor, analizar la información disponible y llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por acompañarnos en este viaje por el mundo del espectáculo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias, y me encanta que estén tan interesados en la vida de sus celebridades favoritas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hay algo de verdad en este rumor? ¿O creen que todo es una exageración? ¿Qué creen que ha podido pasar entre Afra y Mert? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, manténganse informados y críticos. Hasta la próxima. Y recuerden que el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima.